En esta pregunta me cuestionan por algo muy sencillo, porque es una definición tal cual. Me dice: los medios y sistemas que facilitan que contacte un agente infeccioso con un receptor, pues sentido común. Lo que hace que contacte al agente con su receptor es lo que estaría en medio, que es el mecanismo de transmisión. Entonces tampoco tiene mucho más misterio esta pregunta. Es una definición, pues casi diríamos que de libro. En la pregunta 111 me hablan de qué técnica sería más adecuada para recoger información de la comunidad. Me dice que que es tener el acuerdo de personas y que estas personas van a recoger información de la comunidad. El tribunal dio por correcta la opción 3, bien, pero me parece un poco chirriante. Y os digo, normalmente cuando hablamos de recoger información de la comunidad y cosas similares, se suele hablar de fórum comunitario, que son agentes de la propia comunidad. Es verdad que el fórum comunitario sería cierta, el cuestionario no. Entonces, bueno, pues quizá al tener una parte cierta, otra falsa, pues habría que ir por la siguiente más cierta, y entonces sería la 3, que es la que el tribunal dio por correcta. Entonces, bueno, yo no digo que esté mal corregida, pero sí digo que chirría un poquillo. En la pregunta 112, que nos habla de la probabilidad de que una persona libre de enfermedad desarrolle esta en un tiempo, pues vuelve a ser una pregunta prácticamente de libro, de definición de manual. Entonces, habíamos hablado en clase que un factor de riesgo era aquel que aumentaba la probabilidad de que una persona tuviera algo, un determinado problema. Puede ser una enfermedad o, por ejemplo, el no usar casco es un factor de riesgo para tener un traumatismo cráneoencefálico cuando voy en moto. Entonces, la probabilidad de desarrollar una enfermedad u otra cosa similar está relacionada con el concepto de riesgo. Por eso tampoco necesita darlo muchas más vueltas y sabemos directamente que la opción correcta es la 5. Esta pregunta tiene su miga, es muy buena. Yo la estuve dando vueltas y realmente tiene su truco. Entonces es una pregunta, bueno, bonita, elaborada. Me habla de una mujer que tiene 57 años, que tiene hipertensión, que tiene elevado el colesterol, la glucosa, y me dice que qué tengo que hacer para evitar el riesgo cardiovascular. Entonces vamos a ir tachando o descartando aquello que sea falso. Me dice: tengo que hacer ejercicio anaeróbico regular. No, porque el ejercicio que tengo que hacer es un ejercicio aeróbico. Me dice: tengo que aumentar el consumo de coco por su efecto antihipercolesterolémico o hipocolesterolémico. Falso. El aceite de coco y de palma son de los pocos aceites vegetales que, lejos de disminuir el colesterol malo, lo suben. Entonces, esta sería falsa. ¿Vale? Luego me dice: todas las respuestas son correctas. Imposible, porque si ya tengo dos falsas, la 5 sería falsa también. ¿Dónde está el truco de esta pregunta? Pues mirar, el truco de esta pregunta está en la opción 2. La opción 2 es el gancho. Entonces quieren que yo someta una dieta hipocalórica a esta paciente. Pero si lo pensáis bien, ¿por qué la voy a someter a una dieta hipocalórica si tiene un índice de masa corporal de 23? Es decir, un índice de masa corporal normal. ¿Entendéis? Entonces, esa es la que ellos quieren que yo escoja y me confunda. Pero como somos más listos que ellos, no vamos a escoger esa, sino que la que escogemos como respuesta correcta es la opción 4. Tiene que tomar esteroles naturales, que aunque suena a colesterol, el esterol natural pues sería tipo aldanacol, todas estas cosas, y tiene que tomar grasas mono y polisaturadas, que sabemos que son buenas, las malas son las saturadas, y fibra, que también es buena. Entonces, la opción correcta sería claramente la 4, si vemos que el gancho es la 2, ¿vale? Es una pregunta muy bonita también. En la pregunta que habla de la prevención primaria es fácil. Hay una serie de preguntas que ahora vienen seguidas que os hablan de prevención primaria, secundaria, etcétera. Son fáciles, pero yo creo que no hay que menospreciarla, porque al revés, son preguntas que están bien formuladas. Yo he visto preguntar cosas de prevención primaria y secundaria que quien lo ha hecho pues cree que es una pregunta muy inteligente, y es una pregunta muy mal formulada, muy engañosa, muy poco clara. Estas son preguntas que demuestran que quien ha estudiado pues la va a acertar. Son preguntas claras. Entonces me habla de cuál de estas sería prevención primaria. Si yo tengo claro que la prevención primaria evita que aparezca la enfermedad, pues lo que voy a hacer es, en todas aquellas en las que haya enfermedad, fuera. Entonces, si
Digo, ¿se ocupa del diagnóstico? Fuera. ¿Actúa cuando la enfermedad se ha establecido? Fuera. ¿Identifica a pacientes con riesgo, pero que tiene riesgo de intervenciones innecesarias, poco éticas? Es un poco rara. Fuera. Y está fuera. Entonces la única opción sería la 1. En la 1 tengo una persona que todavía no está enferma y lo que hago es evitar que aparezca la enfermedad. Es la única opción posible. Esta de Reva Rubin, bueno, pues esta es una autora más, que habrá que añadir a la lista de autoras que tenemos. Es una autora que habla del parto, yo sé el libro exactamente del que lo sacaron, y habla un poco de las fases. Entonces las fases serían aceptación, apoyo y abandono, sería la opción 1, la que es la correcta, y esta seguramente la volvamos a ver en posteriores exámenes de leer. Entonces esta, bueno, pues habrá que tenerla un poquito en mente. Bueno, la pregunta 116 tiene también su truquillo. Me dice que en 1984 se inicia en España el proceso de reforma de la asistencia sanitaria con la publicación de, bueno, lo que quiere o con lo que quiere engañaros la persona que ha puesto esta pregunta es, quiere que vosotros os confundáis y contestéis la Ley General de Sanidad, ¿vale? Porque es a lo mejor la que a todos nos suena más. Ese sería el gancho. Pero fijaros que la Ley General de Sanidad es se llama también la Ley 14/1986 de 25 de abril. Es decir, la Ley General de Sanidad no es del 84, sino que es del año 86. Si tenéis dudas, un truquillo de viejo opositor es que unas preguntas más adelante me dice exactamente la fecha en la que se publica la Ley General de Sanidad. Entonces sabemos que no puede estar hablando de la Ley General de Sanidad, que eso es el gancho con el que intenta que nos confundamos, o el anzuelo que quiere que piquemos. Entonces esa sería falsa, sería aquella con la que me quieren engañar. Realmente, si yo estoy hablando de 1984, la única opción posible es otra, que es una ley muy famosa, que es la 137/84. A través de esta, lo que se determina es la creación de todo lo que son las zonas básicas de salud, y se trata un poco todo lo que es la atención primaria, etcétera. Entonces, fijaros que me habla de una ley de 1984 y me dice que es la que supone un poco la reforma de la asistencia sanitaria, pues justamente sería el Real Decreto 137/84, que es el que crea toda la estructura de la asistencia sanitaria a nivel primario, ¿vale? Entonces la opción correcta o la respuesta correcta sería la 4. Bueno, en esta pregunta me cuestiona sobre la epidemiología. Entonces me dice que la epidemiología permite detectar cambios de incidencia, y sobre todo los cambios de incidencia a través de qué métodos se suelen detectar. Bueno, pues la opción correcta sería la 3, es fácil. Sabemos que todo lo que son los métodos de vigilancia epidemiológica se utilizan para detectar enfermedades, las enfermedades de declaración obligatoria, etcétera. Entonces la única opción posible sería la 3, la respuesta 3. En esta yo estoy muy en desacuerdo con el tribunal, es más, estoy muy enfadada con ellos. Yo este año no puedo hacer más, pero os aseguro que el próximo año voy a seguir más allá para evitar que se cometan este tipo de incorrecciones, porque me parece que nos perjudican a todos los enfermeros. Entonces, esta pregunta la ha corregido el tribunal y la ha corregido mal. Es una pregunta que no han anulado, pero que está mal, y es muy fácil de demostrar. Mirad, en primer lugar, desde un punto de vista semántico es imposible que esto sea correcto. Me dice que las desigualdades evitables que se consideran injustas, ¿cómo se llaman? Pues una desigualdad no se puede llamar equidad. La equidad es al revés, la justicia, el reparto equitativo, el reparto justo, el que dos personas, una con muchos recursos y otra con pocos, consigan el mismo resultado, les toque la misma porción de tarta, pese a partir de situaciones muy distintas. Bueno, pues este señor ha considerado que las desigualdades evitables son la equidad. Y eso es mentira. Las desigualdades evitables son la inequidad en salud. Para demostrarlo es tan fácil como que os descarguéis una definición de la OMS, no una, en dos documentos de la OMS, que define textualmente las desigualdades evitables en salud se denominan inequidad. Entonces es una pregunta que ya os digo, este año nos la tenemos que comer con patatas, pero el próximo, si vuelven a cometer esta incorrección, vamos, yo estoy dispuesta
a seguir por otros cauces y forzar a que se cambie esta respuesta, porque está mal. Entonces, aunque el tribunal ha considerado cierto equidad, lo correcto sería que las desigualdades evitables es la inequidad en salud. Es la misma persona, la que ha hecho esta, que en unas preguntas más adelante dio este año una respuesta y el año pasado había dado otra respuesta a la misma pregunta. Entonces luego lo veremos porque es muy curioso. La siguiente nos habla de una señora que nos cuenta, qué sé yo cuántas cosas de ella. Entonces con esto lo que pretenden es que nos pongamos a leer y a la mitad nos desanimemos. Entonces nos habla de una señora que está enferma y que tiene una hija que la está cuidando. Es más, esa hija tiene que cuidarla tanto que incluso sus propias hijas, es decir, las nietas de la señora, tienen que ayudarla. Y esa persona siente que debido a que tiene que atender a su madre, no puede atender a otros aspectos de su vida y se siente como saturada de esta situación. Entonces, dentro de las opciones que me ponen, realmente solo hay dos que pudieran responder a lo que me preguntan, que es ¿cuál sería el diagnóstico de enfermería correcto? Bueno, pues solo hay dos opciones posibles, que sería o cansancio del rol del cuidador o desesperanza. Las dos son diagnósticos de enfermería que existen y diagnósticos de enfermería posibles. El que dio por correcto el tribunal es la opción 1. Yo estoy de acuerdo y os explico. Realmente, aunque podríamos a lo mejor pensar que los dos son diagnósticos posibles, si os dais cuenta, si esta mujer se encuentra en una situación de desesperanza, esa desesperanza realmente se debe a el problema que tiene, a su cansancio en el rol del cuidador. Entonces, si yo tuviera que escoger cuál es el diagnóstico original o el que mejor define esta situación, yo escogería el que escogió el tribunal, el cansancio en el rol del cuidador. Esta persona siente que se encuentra desbordada por este rol de atender a su madre y sería para mí, igual que para el tribunal, el diagnóstico más correcto y más adecuado para este caso, aunque existen los dos y podrían ser posibles estos dos. Esta otra es una pregunta que se puede responder, pues no sé, casi habiendo oído mucho las noticias, usando un poco el sentido común, ¿eh? Entonces son preguntas, bueno, que van poniendo de aquí y allá, pero si dejáis intervenir a vuestro sentido común y a vuestra intuición, yo creo que la podéis acertar. Me dice, de los siguientes contaminantes, ¿cuál es el que tiene mayor afinidad por la hemoglobina y produce alteraciones a nivel del miocardio y a nivel muscular? Bueno, pues esta claramente la respuesta correcta sería la 1, el monóxido de carbono. Esto desafortunadamente ha habido muchos casos de gente que deja el brasero o una chimenea abierta con una mala combustión, ahí se produce un monóxido de carbono que tiene mucha tendencia a fijarse en los tejidos y a provocar problemas neurológicos muy graves y muchas veces la muerte. Entonces es un poco sentido común y que lo relacionéis con otras cosas que hayáis oído. Por eso yo siempre os digo que cuando preparéis el EIR o cualquier oposición, no os encerréis en una burbuja, sino que muchas veces muchas preguntas las acertamos por de ver la televisión o de salir de fiesta con los amigos, ¿vale? Entonces esta, por ejemplo, la podemos saber, aparte de los libros, pues simplemente de razonar un poco en este sentido. Bueno, en esta me vuelve a hablar de las medidas de prevención primaria, muy bonita. Es fácil, pero realmente cumple su objetivo, que demostrar que quien haya estudiado la acierte. ¿Para qué vamos a complicarnos más? Entonces, me habla que cuál de estas serían de prevención primaria. Si yo sé que la prevención primaria lo que hace es evitar la enfermedad, lógicamente, aquellas en las que no se evite la enfermedad no será primaria. Fijaros que tiene un poco de complicación porque me dice que en la prevención primaria no se incluiría, es decir, la única que no sea primaria es la que yo tengo que escoger. Entonces tendría que ir buscando aquella en la que la persona ya está enferma y la única de todas estas en la que la persona está enferma es la 4. Me dice realizar citologías frecuentes. Claro, si yo realizo una citología, lo que quiero hacer es un diagnóstico, aunque sea precoz, pero ya hay una patología. Entonces no es prevención primaria, esa sería secundaria, diagnóstico y tratamiento precoz. Pregunta sencilla, pero bien elaborada y bonita.
En esta pregunta me dice, tengo una zona básica de salud en la que hay 10 casos de gripe. ¿Cómo se definiría a esa enfermedad? Bueno, o a esa presentación de la enfermedad transmisible. Está facilita, es una presentación esporádica. Yo os puse un ejemplo y que os reíais cuando os lo contaba y habíamos hablado, pues eso, esto es una cosa esporádica, que sería la presentación cuando hay algún caso puntual. En esta pregunta me vuelven una vez más a cuestionar sobre la prevención secundaria. Es otra pregunta fácil, pero bueno, a mí me parece bien, está bien formulada y realmente consigue su objetivo, que es que quien haya estudiado pues la pueda acertar. Entonces me pregunta en este caso en positivo, ¿cuál de estas estrategias sería de prevención secundaria? Bueno, pues fijaros que para hablar de prevención secundaria yo tengo que saber que la persona está enferma, entonces yo lo que hago es un diagnóstico y tratamiento precoz. Bueno, pues lo que tengo que buscar es la única de todas estas en la que la persona puede estar enferma, que sería la opción 1. En este caso me dice que yo voy a hacer test de sangre oculta en heces o que voy a hacer colonoscopia y sigmoidoscopia para descubrir que, pues, que la persona está enferma, aunque sea con un diagnóstico precoz. Entonces es la única opción en la que yo puedo considerar que se produce una prevención secundaria. En esta pregunta tenemos que ver un poco que quizá no es muy adecuada y os explico. Preguntaron que tengo un grupo de personas, 10 personas que son fumadoras, que se encuentran en la fase de contemplación y que cuál de estos tipos de métodos sería más adecuado o qué técnica educativa sería más adecuado para que cada miembro pueda expresar un poco sus motivaciones, sus dificultades. Bueno, me trae varias opciones. Realmente tuvimos mucho debate, que si puede ser una, que si puede ser otra. Yo no acababa de ver ninguna muy correcta. El videoforum, pues con un vídeo podría ser, pero raro. El role-playing, bueno, podría ser, pero no veíamos ninguna que fuera muy acertada. Y realmente no veíamos ninguna muy acertada porque no está clara esta pregunta y por ello el tribunal la anuló, para mí con acierto. Es más, fue una pregunta que ni siquiera corrigieron. De entrada se autoanuló el propio tribunal esta pregunta. En la pregunta 125 me habla de una persona y como siempre me empieza a contar una historia para que a la mitad me desanime. Entonces me dice que es una persona que está atendiendo a unos perros abandonados, que él está muy tranquilo y muy contento en su trabajo, pero que nunca pensó que le iban a morder ni que podía tener ningún problema. Y entonces, ¿qué diagnóstico de enfermería sería más adecuado para esta situación? Bueno, pues en esta situación yo realmente lo que utilizaría es un diagnóstico de riesgo. Es una persona que no es consciente de los riesgos que tiene. Es una persona que incluso pues me dice que trabaja en un ambiente de hacinamiento, lleno de polvo. Entonces realmente el diagnóstico más adecuado sería el riesgo de infección, es lo más posible. Es verdad que algunos me habéis dicho que si desempeño inefectivo del rol. Claro, hombre, con los perros yo no lo vería muy adecuado, veo mucho más correcto el hablar de que esta persona tiene un riesgo de sufrir una infección porque vive en un ambiente con muchos factores de riesgo y de los cuales ni siquiera él es consciente. Entonces, claramente esa sería la mejor opción. La respuesta 4. En esta me habla del sistema que integra la asistencia y el cuidado que proporciona la familia y me dice que es un sistema en el que los vecinos o allegados pueden atender al paciente, que se basa en las relaciones personales, que qué tipo de sistema sería. Bueno, pues esta es una pregunta sacada tal cual de un libro, pero tiene un truco por la cual la podríais acertar y es la palabra personales. Si vosotros os dais cuenta del enunciado, el enunciado me dice que es un sistema que integra la asistencia y el cuidado que proporciona la familia, los vecinos o los allegados, sin que exista ninguna relación contractual y que se basa en relaciones personales. Esa es la palabra clave. Si yo veo relaciones personales, la única que habla de relaciones personales sería la 3. Si os dais cuenta, todas las demás, la 1, la 2, la 4 y la 5, me habla de temas como institucionales, asistencia social, sistemas de atención integral, sociosanitaria, prestación social, todo me habla de sistemas institucionales, no personales. Entonces, por descarte, la única que me habla de relaciones personales y de ausencia de relación contractual, es decir, de contratos, de
cartillas sanitarias, sería la 3 y esa sería la correcta. Veis que muchas veces hay cosas que no es ya estudiarlas, sino intuirlas o desarrollar esa picardía o esa capacidad, ¿vale? No siempre el que más sabe es el que más aprueba, sino que hay que saber y hay que ser un poco listillo, o un poco vivo en este sentido. Bueno, esta es muy fácil. Me dice, la implantación del óvulo fecundado en un lugar distinto del endometrio se denomina, bueno, esta que la haya fallado tiene delito, porque casi sin estudiarla, embarazo ectópico, sin más. En esta otra me habla de la estructura organizativa y funcional que está formada por profesionales sanitarios y no sanitarios y me dice que tiene una responsabilidad integral, compartida, continuada. Bien, hasta ahí tampoco me da mucha información, pero de repente me da una pista y me dice que actúan en la zona básica de salud. En cuanto veo aparecer la palabra zona básica de salud, directamente me voy a atención primaria. Entonces, el equipo de profesionales que actúa dentro de la zona básica de salud sería el equipo de atención primaria. Sabéis que la zona básica de salud es la forma de estructurar la atención primaria, mientras que el área de salud abarcaría primaria y especializada. En esta pregunta me habla de una persona que acude a urgencias porque le ha mordido un perro, me dice que está correctamente vacunado y ¿qué debo hacer? Bueno, pues esta pregunta, antes de que la corrigiera el tribunal, yo ya os dije, el tribunal va a dar por correcta la opción 1, pero está mal. Esta no se ha llegado a anular, pero podéis verlo si descargáis las recomendaciones del Ministerio, realmente está mal corregida, igual que la inequidad. Si descargáis las recomendaciones del Ministerio veréis que hay un cuadro en el cual os dice que si la persona tiene 5 dosis de vacunación antitetánica, si se hace una herida no habría que hacer ninguna actuación. Hasta ahí bien, estamos de acuerdo. Pero no se han molestado en leer una pequeña anotación que tiene el Ministerio de Sanidad y que especifica si la herida tiene riesgo tetanígeno y habla de qué heridas tienen riesgo tetanígeno, entre ellas las mordeduras, sí que hay que poner la gamma-globulina aunque la persona esté correctamente vacunada, ¿vale? Yo sé el argumento que va a utilizar el tribunal. El tribunal me va a decir, bueno, pues aún así, tú fíjate que han pasado más de 30 horas, entonces si han pasado más de 30 horas, pues ya no la puedo vacunar. Mentira. Eso es un tópico. Pensamos que si han pasado más de 30 horas, yo no puedo poner la gamma-globulina, pero sí que la puedo poner. De hecho, el Ministerio dice que cuando han pasado más de 24 horas, en algunos casos habría que poner una dosis mayor. ¿Por qué? Porque el tétano realmente tarda en incubarse entre 3 y 7 días. Entonces, aunque el tribunal ha dicho que no hay que hacer ninguna acción, ya os digo, yo este año no puedo ir más allá, pero el próximo año me cuidaré de que todas las que estén mal corregidas, seguir por los cauces que hay disponibles para evitar que se cometan este tipo de incorrecciones, porque ya os digo, no solo me beneficia a mí, sino que creo que beneficia a todos los profesionales y realmente la opción correcta sería que le tengo que poner una gamma-globulina. Entonces, esta pregunta, ya os digo, desde mi punto de vista, pero basándome en la bibliografía, estaría mal corregida. En la siguiente pregunta me habla de Berman y me dice que desde un punto de vista sanitario, un grupo social que está constituido por personas de género femenino o masculino, jóvenes o adultos, que pueden tener lazos legales de amistad y relaciones genéticas o no, ¿cómo se denomina? Bueno, pues esta es una pregunta que está cogido un texto tal cual, yo sé de qué libro, pero claro, hay muchos textos en ese libro, está puesto el enunciado y quieren que le respondáis exactamente lo que viene allí. Bueno, pues la opción correcta sería la familia. Posiblemente la pudiéramos deducir o no, pero bueno, está tal cual copiada una definición y que esperan que les deis la respuesta que está en ese libro. En esta pregunta me habla me pregunta por la Organización Mundial de la Salud y me da otra definición más. Está bien hecha. Me dice, la acción ejercida sobre los individuos para que estos modifiquen sus comportamientos, bueno, pues es una definición clásica. Sería la educación para la salud. Cuando yo actúo sobre un individuo para que se conciencie de los riesgos o de los beneficios que tiene el obrar de una determinada manera, eso es lo que se denomina la educación para la salud. Es una definición clásica que deberíamos de acertar.
En esta me habla de una persona o un conjunto de personas a las que yo voy a hacer una actividad preventiva sobre el golpe de calor y me dice que cuál de estos objetivos está incorrectamente formulado. Yo la verdad que esta la di muchas vueltas y cuando la vi dije, qué buena, es una pregunta muy buena y también muy elegante, bien hecha. Entonces, si os fijáis, hay una cosa clave y es, primero tengo que saber que cuando yo hablo de los objetivos no son de la enfermera, son del paciente. Las intervenciones, las actividades son de la enfermera y los objetivos son del paciente. Eso es lo que me preguntan aquí. Entonces, si os dais cuenta, todas las opciones me hablan de cosas que haría un paciente. Entonces yo le doy una charla sobre el golpe de calor y él tiene que saber seleccionar el vestido más adecuado o el calzado más adecuado, enunciar las actividades que tiene que hacer, señalar los alimentos que tiene que comer o argumentar las acciones que tiene que hacer. Todas ellas son objetivos. La única que no es un objetivo es esta. Enseñar a las personas. ¿Quién hace esto? La enfermera, no el paciente, con lo cual no es un objetivo. Podríamos considerar que es una intervención, que es una actividad, pero no un objetivo. Es la clave de esta pregunta. Hay que verla, pero si la veis decís, chapo, me quito el sombrero porque está muy bien hecha. En esta pregunta me hablan de las siguientes actividades. ¿Cuál sería una actividad asistencial en una enfermera que trabaja en un equipo de atención primaria? Bueno, pues también es una pregunta bonita. Como la anterior, son muchas veces preguntas de deducir, aunque en la anterior necesitábamos saber teoría. Entonces, ¿cuál es la clave de esta pregunta? Pues mirar, la clave es que tengo que ver que me están preguntando por una actividad asistencial. Si me preguntan por una actividad asistencial, diría que tengo que escoger aquella en la que se haga lógicamente una actividad asistencial. Entonces vamos a ir una por una. En la primera me dice, si yo indico a una enfermera residente para qué sirven y cómo se utilizan los cuestionarios, ¿estoy haciendo una actividad asistencial? No, lo que estoy haciendo es una actividad docente. Si yo conozco la prevalencia de la capacidad funcional de los ancianos mayores de 65 años, estoy haciendo una actividad asistencial, aquí podríamos tener un poco más dudas, pero yo creo que tampoco la definiría como docente, pues no sé deciros si a lo mejor una actividad de investigación, de formación, no sabría un poco ubicarla, pero no es asistencial. En la siguiente me dice, si yo presento una sesión para explicar algo, ¿qué estoy haciendo? Docencia, otra vez más, actividad docente. Si yo fundamento a un estudiante cómo que hay que hacer determinadas cosas, etcétera, ¿estoy haciendo función asistencial? No, una vez más estoy haciendo función docente. Entonces, si os dais cuenta, en todas ellas yo estoy explicando algo, haciendo una sesión clínica, enseñando a un alumno, pero siempre estoy haciendo docencia. En la única que podría decir que hago una actividad asistencial, que quizá no es una respuesta muy ortodoxa, pero sería la más cierta, es en el caso de la opción 4. En este yo lo que hago es determinar el nivel de independencia de una persona. Entonces eso es parte de mi actividad asistencial. No solo es el curar, sino pues el hacer una valoración, etcétera, ¿vale? Entonces en ese caso sería la única que se correspondería con una actividad asistencial, porque las otras serían docentes. En esta pregunta me dice que tengo a una mujer drogodependiente y me pregunta cuál de estos recursos sería el más adecuado. Es una pregunta también muy bonita y os explico. ¿Por qué es una pregunta muy bonita? Porque me dan pistas. Yo siempre os digo que muchas veces el tribunal os está dando pistas, solo hay que saber ver. Entonces, ¿qué pistas me están dando? Me dicen que es una mujer que está embarazada de 16 semanas y que es heroinómana y además cocainómana, las dos cosas. Y me dice que cuál de estos métodos sería más adecuado para desintoxicarse. Yo sé que muchas decíais, bueno, podrían ser cualquiera. No. Fijaros en las pistas que me está dando esta persona del tribunal. Entonces, me está diciendo que es una persona que tiene reiterados fracasos ambulatorios, con lo cual, si la someto a un recurso ambulatorio, ya sé que eso no va a funcionar, porque ya lo he intentado. Y además me da una pista más, no tiene apoyo social. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que busque la única opción que no es ambulatoria, que sería la 1. Entonces, si os dais cuenta, comunidades terapéuticas, centros de día, pisos de reinserción, son todo opciones ambulatorias. La única que sería hospitalaria es la 1, por tanto es la única posible.
¿Vale? Entonces es una pregunta muy, muy bonita que además el tribunal nos da ahí pistillas para que vayamos acertando. En esta pregunta me habla de un señor que es centroeuropeo, que es residente en España, que lleva 4 meses viviendo en España y que le resulta muy difícil comunicarse porque domina mal el idioma. Él además dice que la gente pues parece que tampoco hace ningún esfuerzo por intentar comunicarse con él y que realmente, bueno, pues eso le supone un problema grande. Entonces, ¿en cuál de estos patrones ubicaríamos esta valoración que yo he hecho? Bueno, pues yo no digo que esté mal, pero tampoco estoy 100% de acuerdo, y os explico. Desde mi punto de vista, esto que me está explicando podría corresponder a 3 patrones. Podría corresponder al patrón de adaptación, tolerancia al estrés, porque en este patrón hay que ubicar todo aquello que a la persona le suponga una dificultad en su adaptación, un estrés, etcétera. Podría entonces estar aquí. Podría estar en el patrón cognitivo perceptual, porque ahí se valora todo lo que tenga que ver con la comunicación, el lenguaje, no solo la cognición, sino todos estos otros aspectos. O podría estar en el rol relaciones, porque me está valorando la facilidad o dificultad que tiene esa persona para establecer relaciones con su entorno, sea familiar o social. Entonces realmente estas son 3 opciones posibles. Estas 2 yo entiendo que no serían correctas porque no existen como tal esos patrones, pero de las 3 primeras podríamos escoger cualquiera. El tribunal ha escogido la opción 3, rol relaciones, bien, pero yo entiendo que es por lo menos discutible el que se pueda incluir en otra opción. Entonces no estoy de acuerdo 100%, no digo que esté mal, pero digo que es muy discutible el que escojan ese patrón u otro. En esta pregunta me vuelven a interrogar otra vez de una cosa que es, bueno, el estudio lo sé, entonces para que veáis que muchas preguntas son de estudiar, porque a veces me dices, no sirve de nada de estudiar, sí sirve, hay muchas preguntas que acierto estudiando. Entonces me dice, la meta Salud para Todos en el año 2000, ¿quién la propuso por primera vez? Pues fue en la conferencia de Alma-Ata. Esto, bueno, entra dentro de lo que nos podrían preguntar y deberíamos de saber. En la pregunta 137 me habla de unos adolescentes a los que tengo que hacer como una charla de educación para promover la adaptación saludable en temas de sexualidad. Mirad, es una pregunta que, bueno, casi me da la risa y os explico. Esta pregunta el tribunal la corrigió. Yo cuando salió la corrección quedé alucinada, como en otras muchas, pero en esta más todavía. Y realmente quedé alucinada porque la corrigió mal. Es una de las preguntas que modificaron. Entonces el tribunal consideró pues que era cierto una de las otras. Pues imaginaros la opción 1. Pero yo cuando la vi dije, bueno, esto ya se han vuelto locos. Y os explico. Esta pregunta tiene una clave, que es, lo primero que tenéis que ver es qué me están preguntando. Entonces me dicen, yo quiero hacer un programa en el que tengo que enseñar a los adolescentes y a sus padres. Entonces, si usáis el sentido común, que en esto muchas veces vale, realmente yo tengo que buscar una población diana en la que estén los adolescentes y en la que estén los padres. Si la educación va dirigida a ellos, bueno, pues el tribunal respondió otra cosa en la que no aparecían los adolescentes, aparecían todos menos los adolescentes. Entonces, obviamente eso estaba mal. Tengo un alumno que se enfadaba muchísimo porque decía, pero ¿por qué les tengo yo que demostrar que si voy a educar a los adolescentes tienen que estar los adolescentes? ¿No se les ocurre a ellos? Pues sí, se les debería ocurrir, pero tuvimos que argumentarlo y conseguimos que la anulara, no la anularan, en este caso modificaron la respuesta, que yo tampoco estoy muy de acuerdo con que anden modificando, pero bueno, en este caso la modificaron. ¿Y cuál escogieron? Pues mirad, esta pregunta tiene un truco, que es, si os fijáis, aquí aparecen los padres, aquí los padres, los profesores, los cuidadores, aquí los amigos y las amigas, y aquí solo los adolescentes, es decir, hay 3 opciones en las que no aparecen los adolescentes, con lo cual, ¿cómo voy a hacer una educación sin que esté la persona o el sujeto al que va dirigido? Mal. Tengo que buscar una en la que aparezcan, en primer lugar, los adolescentes, que podría ser esta. Pero claro, es una educación que va dirigido, fijaros, a adolescentes y a padres. Entonces, esta tampoco puede ser, necesito ir más allá. Entonces la opción correcta sería esta, que es la que finalmente el tribunal dio por correcta. Si os dais cuenta, en la población diana aparecen los adolescentes y aparecen los padres. Entonces es una pregunta de sentido común. A lo mejor decís, pero es que en los libros no ponen esto. Pues no, obviamente no.
Pero es tan sencillo como que os deis cuenta que si va dirigida a los adolescentes y a sus padres, pues tendrán que estar en la charla los adolescentes y los padres, ¿vale? Entonces la opción definitiva que modificó el tribunal y que dio por correcta sería la 2. En la pregunta 138 me interrogan sobre los estudios de cohortes. Mirad, que me disculpe si me escucha la persona del tribunal, yo creo que quien pregunta de temas de investigación en el tribunal sabe, pero a veces ha hecho preguntas de hace unos años muy bonitas y ahora últimamente le da porque a veces quiere hacerlas tan de rizar el rizo que las hace mal. Entonces, en esta pregunta me interrogaba sobre los estudios de cohorte y me decía que qué tipo de diseños son. Entonces, yo según la vi, claramente dije, hay 2 respuestas correctas. Una de las respuestas correctas es que los estudios de cohorte son estudios analíticos. Si sabéis, cuando estudiábamos los tipos de estudios, la clasificación, etcétera, sabíamos que había unos estudios que eran descriptivos, describían la realidad, y otros que eran analíticos, buscaban relaciones o incluso causalidad. Los estudios de cohorte son de tipo analítico. La 4 es correcta, bien, que es la que dio por cierta el tribunal. Pero yo os dije, hay otra respuesta correcta, que es la 1. Los estudios de cohortes, por definición, son estudios, por una parte, observacionales, aunque son analíticos, luego se clasifican como observacionales, porque yo no manipulo la realidad, cosa que sí lo haría en un experimental, y por definición tienen seguimiento. No hay un estudio de cohortes sin seguimiento. Los estudios de cohortes pueden hacer un seguimiento hacia adelante, que es lo habitual, o hacia atrás, pero por definición tienen que hacer un seguimiento, porque es lo que caracteriza, lo que es implícito en un estudio de cohortes. Entonces hay 2 respuestas ciertas, la 1 y la 4. Afortunadamente, la persona que hizo esta pregunta tuvo el suficiente sentido común para darse cuenta de que realmente pues había metido la pata y rectificó, Entonces, para mí, chapó, porque como dicen, rectificar es de sabios. Entonces hay 2 opciones correctas, pues está anulada. En esta ley, que es la Ley General de Sanidad, me preguntan por cuál es el marco de la atención primaria de salud. Vale, bueno, pues mirar. Esta me ayuda a responder a otra que he visto antes. Entonces me pregunta por la zona básica de salud en la otra y cuál era la ley que hablaba de la zona básica de salud. Y me habla del año 1984. Bien, era la zona básica de salud. Era el Real Decreto 137/84. Pero esta pregunta que me pone ahora me ayuda a saber de cuándo es la Ley General de Sanidad. Entonces la Ley General de Sanidad es del año 1986. Y de esta pregunta me ayudaría a responder otra que vimos anteriormente. En esta me habla que en la Ley General de Sanidad se determina lo que son las áreas, es verdad, y también se habla un poco del marco territorial de la salud, de la atención primaria de salud. Entonces, os tenéis que fijar que en el momento en que me hablan de atención primaria, tengo que ir directamente a zona básica de salud. Entonces, como la palabra clave es atención primaria, sin pensarlo más, zona básica de salud. ¿Vale? Entonces ese sería el marco territorial de la atención primaria. En esta pregunta me dicen que tengo una mujer con un parto vaginal normal, que es un parto de baja intervención, que la mujer está sana, que el recién nacido es sano y que cuál es el momento más adecuado de iniciar la lactancia materna. Bueno, pues realmente lo que me quieren preguntar es si estoy al día de las últimas recomendaciones del Ministerio. Entonces, si sabéis, que lo sabéis seguro, lo que se recomienda, porque realmente es lo mejor, es que la lactancia se produzca lo antes posible. Aquello que hacían antiguamente de dejar el niño no sé cuánto tiempo fuera y no llevarle a la madre y cosas de esas está fatal. Entonces sabemos seguro que todas estas opciones son falsas, porque pasa mucho tiempo desde que el niño nace hasta que se le pone a intentar que lacte. Entonces todas serían falsas. Podríamos dudar entre las 2 primeras y decir, ¿le pongo justo en el momento en que nace o le pongo después de un tiempo cuando le he hecho la higiene, la identificación, etcétera? Bueno, pues a lo mejor en la vida real muchas veces habéis visto hacer esta, pero la más correcta y la que quiere el tribunal que conteste es esta. Fijaros que me da pequeñas pistas. Me dice que tengo una mujer que ha tenido un parto normal de baja intervención. Quiere decir, sin problemas, que la mujer está sana y que el recién nacido está sano. ¿Qué me quieren decir con esto? Me están dando
pistas. Es un parto normal, sin riesgo, con un Apgar normal. Entonces, ¿qué es lo prioritario? Poner el niño a lactar para favorecer el desarrollo del vínculo, para favorecer la lactancia materna, para favorecer la secreción de oxitocina, que, acordaros, disminuye incluso el sangrado. Entonces lo que hacen en muchas maternidades es, según sale el niño, directamente lo ponen encima de la madre. Entonces lo que quieren que responda es esto. Y me dan pistas que solo necesito ver, que son las que os he contado antes. Bueno, en la pregunta número 141 me dice que qué cuidados tengo que planificar para una mujer que tiene la menopausia. La opción 1 me dice ninguno, la menopausia es un periodo normal del ciclo reproductivo de la mujer. Bien, sí, es verdad que es un periodo normal, pero implica una serie de cuidados porque hay una serie de riesgos, con lo cual la respuesta 1 sería falsa. La respuesta 2 me dice que no tengo que planificar ningún cuidado, pero que hay que remitirla al ginecólogo para que tome terapia hormonal sustitutoria. Eso es como si todas las mujeres con menopausia tienen que tomar esta terapia. Bueno, depende, es algo opcional y además sí que tengo que aplicar cuidados. También sería falsa. En la 3 me dice que tengo que valorar la depresión climatérica. Bueno, es algo que puede ocurrir, pero no es algo muy frecuente. Entonces quizá habría otra más correcta. Vamos a seguir leyendo. En la opción 4 me dice que tengo que hacer un estudio detallado de los niveles hormonales. Realmente, bueno, puedo hacerlo, pero sé cómo me voy a encontrar estos niveles hormonales. Yo sé que cuando una mujer tiene la menopausia, lo que voy a encontrar es que las gonadotropinas, es decir, la FSH y la LH, van a estar elevadas. ¿Y por qué van a estar elevadas? Porque van a intentar que el ovario funcione. En el ovario lo que me voy a encontrar es que van a estar bajos los estrógenos y la progesterona. Entonces las gonadotropinas que están en nuestra hipófisis van a intentar aumentar su efecto para conseguir que esto se eleve, que no se va a producir porque es lo típico de la menopausia. Entonces puedo mandarla al ginecólogo, pero es un poco absurdo para que le haga estos análisis porque ya lo sé, ¿vale? Y por último, la opción correcta sería la respuesta número 4. Y me dice que tengo que planificar una serie de cuidados. ¿Y cuáles son esos cuidados? Pues los que habitualmente están relacionados con problemas típicos de la mujer en la época de la menopausia. Problemas vasomotores, los típicos focos, osteoporosis y obesidad. Entonces lo que tengo que planificar es cuidados que vayan dirigidos a estos 3 problemas. Entonces la respuesta correcta sería la 4. En la pregunta 142 nos habla del método anticonceptivo y qué es lo que tengo que valorar en el método anticonceptivo. Bueno, hay algunas opciones que son claramente falsas. Esta pregunta, una vez más, tenéis que fijaros muy bien, aparte de saber la teoría, fijaros. Entonces me dice, el índice de Pear refleja el porcentaje de no embarazos. Eso es falso. ¿Por qué? Por la palabra no. Lo que refleja es el porcentaje de embarazos. La aceptabilidad de un método viene determinada por la ausencia de efectos colaterales. Eso es falso. Viene determinada por la ausencia no de defectos, sino de efectos colaterales. Está mal porque esta palabra es incorrecta. Luego me habla que si la reversibilidad es la posibilidad de recuperar la fertilidad con una técnica quirúrgica. Esa es falsa. Los métodos anticonceptivos en los que para recuperar la reversibilidad hay que utilizar una técnica quirúrgica no se consideran métodos reversibles, aunque luego puedan serlo, pero en principio no se consideran así. Entonces, opciones posibles, o la 3 o la 4. La 3 es más de libro, entonces cuando yo tengo que valorar cosas, pues valoro el índice de Pear, valoro la aceptabilidad, valoro la reversibilidad, entonces valoro también la inocuidad del método, que es la ausencia de riesgos. Entonces esa es la que el tribunal ha dado por correcto. Está bien, pero bueno, yo no hubiera puesto esta opción, porque esta opción en algunos libros también la consideran correcta y también hablan de que hay que tener en cuenta la motivación o los temas socioculturales. Entonces, bueno, sería la menos cierta esta y por eso escogería la 3. Yo en el examen hubiera escogido la 3, pero realmente ya os digo que es discutible esta pregunta. En esta otra me habla de qué sugerencias daría a una familia sobre cómo debo de alimentar a un escolar para evitar la obesidad. Esta, una vez más, es sentido común. Es simplemente ir uno tranquilo, leer y usar el sentido común, que tenéis más de lo que pensáis. Entonces, si os dais cuenta,
todas son opciones posibles. Me está preguntando por cuál no es recomendable. Todas son opciones posibles menos una. Entonces me dice, ¿le voy a decir a esa familia que evite la goma de mascar y que evite los azúcares, etcétera? Sí, esa sería cierta. ¿Le voy a decir que aumente la ingesta de alimentos frescos, de verduras y de frutas? Sí, esa sería cierta. ¿Le voy a decir que intente comer con la familia y que por lo menos haga una comida así? Esa es cierta. Le voy a decir que procure evitar comer viendo la televisión porque a veces no sabe ni lo que está comiendo. Esa es cierta. Fijaros que tiene una clave esta pregunta. Os tenéis que fijar que me está preguntando por la falsa. Dice, ¿cuál no es algo recomendable? Pues lógicamente lo que no es recomendable es esto. ¿Cómo voy a decir a la familia que pique el niño entre horas y que si tiene hambre que tome zumos enriquecidos? No, tiene que comer a las horas. Entonces es sentido común. ¿Cuál de estas no es recomendable para evitar la obesidad? Clave ver el no. Esta, que sería la incorrecta. Todas las demás son correctas, el decírselas a la familia. En esta pregunta me habla del gasto cardíaco. Me dice que el gasto cardíaco aumenta entre un 40 y un 50% durante el embarazo, bien, y que cuando vuelve a valores normales. Hay algunas que son un poco de sentido común. Antes del parto es difícil que vuelva a valores normales, porque lógicamente más bulimia, más gasto cardíaco, con lo cual la opción 1 sería falsa. Durante el trabajo del parto es difícil que vuelva, porque fijaros que sabíamos que el volumen minuto o gasto cardíaco, que lo dijimos al principio, es igual al sistólico por la frecuencia. En el trabajo del parto, por el estrés del parto, va a aumentar la frecuencia, con lo cual el gasto cardíaco va a aumentar. La 2 sería falsa. Y luego otra opción sería al finalizar la lactancia. Yo os he puesto en tono de broma, hay algunas que os pongo alguna anotación, no me lo toméis a mal, sino que yo en clase muchas veces os digo cosas también y os reís y a veces os acordáis de esos ejemplos. Yo os dije, claro, pues puedo dar el pecho pues hasta que el niño haga la comunión. Entonces, ¿cómo va a bajar el gasto cardíaco? Va a esperar a bajar hasta que finalice la lactancia. Esta sería falsa también. Opciones que pueden ser ciertas, o la 3 o la 4. Bueno, pues realmente el tribunal dio por cierto la 3. Bueno, yo no digo que no pueda ser, pero que sepáis que en esto también hay mucha bibliografía encontrada. Entonces hay muchos libros que hablan de que el gasto cardíaco se normaliza a las 6 semanas, incluso algunos otros que directamente dicen que al final del puerperio. Entonces, bueno, quizá la más correcta podría ser la 3, pero es también una pregunta discutible porque otras bibliografías hablan de otras opciones.